Estados Unidos con asilo, con TPS, con parol, no tienes un estatus fijo, este live es para ti porque voy a tener al abogado Javier Montano Miranda que te va a decir cómo legalizarte, cómo tener la residencia permanente en este país sin oferta de trabajo, es decir, sin sufrir tanto y con herramientas y con posibilidades reales. Vamos a tener hoy al abogado Javier Montano Miranda y este también es tu espacio para hacerle tu pregunta al abogado. También vamos a hablar de muchísimas cosas. El abogado va a tener una conferencia gratuita, un webinar gratuito para educarte a ti este 17 de marzo, 27 de marzo, y todo eso lo vamos a estar hablando hoy en este live que va a ser informativo para educarte y sobre todo para que alivies todas tus dudas migratorias, porque en esta vorágine de ambiente político pues hay muchísimas cosas por hablar. Vamos a recibir aquí al abogado Javier Montano Miranda. Vamos a ver aquí. Gracias a todos por irse uniendo. Vayan comentándome desde qué parte nos ven, desde qué parte nos sintonizan. A mí siempre me gusta ver desde qué parte están ustedes por aquí. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Al abogado Javier Montano Miranda. Vamos a ver aquí, Montano Miranda, no, debe estar ya conectándose. Bueno, para todos ustedes también, todo lo que tiene que ver respecto a becas, vamos a tener un seminario gratuito para los afectados por la ley en Florida el 24 de marzo. Hola Javier, Estimado Luis Moros, ¿cómo, el hombre renacimiento. cómo ¿Cómo estás? estás, estimadísimo? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. Bueno, aquí pues de celebración todavía. Tú sabes que acabamos de cumplir 17 años de práctica profesional, entonces muchos logros, muchos objetivos cumplidos. Entonces, pues muy optimistas, Qué como gusto, si. qué gusto. Bueno, felicidades, enhorabuena por eso. Gracias. Y veo que hay una renovación, una nueva producción, que tienes un banner atrás y todo. Sí, imagínate, bueno, eso ha sido parte también de mejorar un poquito todo el tema de social media, que como tú sabes, yo soy incipiente en las redes sociales, que gracias a ti, la verdad, he aprendido mucho para poder hacer este tipo de charlas educacionales. Y pues bueno, sí, ¿por qué no poner un banner atrás, no? Bueno, cuando vaya tenemos que hacer un contenido, algo ahí chévere en ese nuevo formato que estás teniendo que me encanta. Sí, Eh, y de hecho eso surge por una necesidad de tener más espacio en mi oficina. De hecho, acabamos de adquirir un nuevo espacio porque la verdad es que este año ha estado muy dinámico y hemos considerado que necesitamos pues más gente, más espacio, más todo para poder dar un servicio de calidad. Total, mira, antes de hablar del tema de hoy, que es sobre la visa EB2, NIW específica, quería que, bueno, primero abordar lo que está pasando actualmente, que es con el tema de Trump, ¿correcto? Sí, El tema que tiene que ver con estas restricciones de viajes. yo Cuéntame primero, bueno, que con esta administración hay noticia tras noticia, todos los noticia. días, a toda hora. eh, Noticia tras noticia, y la verdad es de que es muy importante también que las personas que nos están escuchando consideren que esta charla es en base a lo que está sucediendo hoy, Correcto. marzo 12 del 2025 a las 6:13 de la tarde. O sea, esto lamentablemente puede ser totalmente obsoleto en una hora. Ujú. Entonces es importante que las personas que nos estén escuchando, que van a tomar una decisión en su caso migratorio, que lo hagan de acuerdo a la política en ese momento. Y de hecho, me da mucho gusto que nos enfoquemos en el tema del travel ban, porque la verdad es que ha habido muchísimas preguntas en mi oficina acerca de esto, porque tú sabes, como es característico de esta administración, quieren hacer muchas cosas, pero no están organizadas para hacerlas. Y bueno, ponen, por ejemplo, dicen que va a haber un travel ban, pero parece que se filtra por una parte que el travel ban va a afectar a algunos países, pero no sabemos si realmente van a afectar. Entonces, vamos a hablar, si quieres, primero de lo que es el travel ban, qué es, por qué se está implementando, históricamente hablando, qué ha sucedido con los anteriores, etcétera, Y para poder. y que pueden hacer las personas
si son de ese país afectado, ¿no? ¿Qué pudieran hacer en ese caso? Sí, totalmente. Y también dependiendo del proceso migratorio que estén haciendo, porque hay muchas personas que esto no le va a afectar para nada, pero hay otras personas que sí. Y empezando con el tema de que qué es un travel ban, pues el travel ban es una manera para el Departamento de Inmigración de controlar a las personas que están entrando a los Estados Unidos. O sea, es una medida de seguridad. Eso es lo que es. Ok, Y eso se implementó del primer día en que entra el presidente Trump, el 20 de enero, donde tú sabes que firmó varias órdenes ejecutivas, incluyendo esta, o sea, esto es algo que ya está firmado, pero en esa orden ejecutiva lo que se designó era que el Departamento de Estado, junto con el Departamento de Seguridad Interna, iban a determinar por medio de una lista que se iba a dividir en tres, los países que se consideraran como problema para los Estados Unidos o que fueran una amenaza al bien común. Y bueno, tú sabes que ahora están arrojando el término terrorista para todo. Prácticamente lo que esa orden ejecutiva dice es que estas secretarías deben de hacer este listado y lo van a dividir en tres categorías. La primera va a ser una categoría roja, que eso va a ser para países que donde el acceso va a ser limitado totalmente. O sea, una persona de esos países lamentablemente no va a poder entrar a los Estados Unidos. La segunda es una categoría naranja, eso va a ser una restricción limitada. ok. Y la tercera es una categoría amarilla, donde van a ser para países que el Departamento de Inmigración o el Departamento de Estado va a dar 60 días para corregir un tema que esos países tengan. Digo, yo no sé qué país pueda corregir algo en 60 días. Y si no se corrige, bueno, entonces lo van a dirigir a una de las listas amarilla, perdón, naranja o roja. ¿Y cuáles Entonces, serían esos países latinoamericanos que están en esa lista naranja o roja? bueno, ahí donde viene el tema, ¿no? Dieron 60 días para designar a estos países, pero esos 60 días, bueno, se van a estar cumpliendo ahora el 20 de este mes. Todavía no han emitido esa lista, pero como en otras ocasiones, se ha filtrado la información de países como Siria, Sudán, Norcorea, Cuba y Venezuela, Mm. Venezuela también, dentro de la lista de países en la lista roja, o sea, de países donde tienen una restricción total. Ahora, yo no entiendo mucho este tema. Ahora, con este tema del travel ban, ¿qué significa? ¿Que esas personas de esos países no pueden venir para acá o que las personas de esos países que están aquí no pueden salir? Dependiendo del estatus de la persona. Ok, O sea, voy a utilizar un poquito como referencia lo que sucedió en el travel ban anterior. Recordemos que en el round número uno del presidente Trump, tú sabes que se implementó lo que es el Muslim ban, o sea, el ban a las personas de origen, de ciertos países de origen musulmán, que eso después Biden lo rescindió. Pero ese programa trajo muchísimos problemas, no solamente para turistas de ese país, sino también para personas que tenían visas de trabajo de esos países, residentes de los Estados Unidos con pasaporte de esos países y hasta ciudadanos americanos. wow. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tú estás en otro país y estás por abordar un avión, CBP, que es la policía de frontera Custom de Border los Patrol. Estados Unidos, Customs Border Patrol, correcto, debe de aprobar que esa persona pueda abordar el avión. Entonces, en el travel ban anterior estaban tan desorganizados que CBP estaba rechazando la entrada de muchos residentes a los Estados Unidos por tener ese pasaporte y de hecho hay gente que se quedó meses fuera de los Estados Unidos porque no podían reentrar, porque no los dejaban subir al avión. Esperemos que ahora estén un poco más organizados y que bueno, y que entiendan que bueno, un residente de los Estados Unidos debería de entrar a los Estados Unidos sin tema, independientemente de tener ese pasaporte, pero bueno, eso lo veremos en el futuro próximo. Me imagino que ahora lo van a implementar de una manera más organizada, pero yo creo que las personas que están considerando viajar en estos días con esos pasaportes
incluyendo Venezuela, Cuba, Siria, Sudán, Norcorea, etcétera, deberían de reconsiderar ese viaje al menos en estos días. Ahora, te pongo un escenario. Si Venezuela llega a estar en la lista roja y las personas con algún tipo de estatus como el TPS están también en el proceso de una certificación o de que tienen que salir del país Ujú, a recibir a hacer el proceso consular, ujú. ¿esas personas también estarían limitadas a usar ese permiso de viaje que ya tienen por el TPS por esta medida? No sabemos. No sabemos, o sea, la verdad es de que no sabemos cuál va a ser el alcance de esta restricción. Recuerda que esta administración también ah, eh, arregla las cosas ya en movimiento, o sea, no empiezan de una manera organizada, sino que como va el paso van arreglando y van, es como, yo creo que es una analogía, es arreglar un avión que va volando, Ujú. pero no sabemos cómo eso va a afectar, no sabemos si quizás existe una limitante si las personas pueden viajar a otro país, o sea, que no vayan por ejemplo, en este caso, que no vayan a Venezuela, sino que vayan a otro país. No sabemos en realidad a ciencia cierta cómo esto va a afectar, o sea, cómo el travel ban va a afectar. O igual, digo, aunque ya es algo que está firmado, igual y esto se queda como las otras propuestas pues, que se han quedado en el aire, ¿no? Tú sabes que hay muchas propuestas que dicen en 2 semanas las vamos a implementar y bueno, y todavía no, ¿verdad? Ok, Incluyendo el registro de inmigrantes que no tienen estatus legal, ¿no? correcto. Incluyendo también la famosa Golden Visa, ¿no? La de los $5 millones, que supuestamente iban Que cualquier a emitir. ser humano coherente con 5 millones no quiere venir para acá. Bueno. Eh, ni gastarse los 5 millones para ser ciudadano. Pero Y bueno, fíjate que hay un argumento ahí donde dicen, bueno, si el Departamento de Inmigración está vendiendo, quiere vender residencias, ¿por qué un ciudadano no pudiera entonces la vender su ciudadanía? suya, correcto, Esto, correcto. esto Quid quiere, pro quo. imagínate, dicen, correcto, quid pro quo, y de esa manera, bueno, con $5 millones igual y te vas no sé, a México. Claro, claro. Ahora te pregunto, ¿qué opciones tienen los inmigrantes con estas medidas? Como por supuesto acabas de comentar, esto es un supuesto porque no ha pasado nada todavía. El 20 de marzo es que puede suceder algo. O es el límite, ¿no? Ese es el límite, Bueno, 20 de marzo. correcto, dieron las instrucciones de que en 60 días iban a emitir ese listado. Ahora, como te digo, ya se filtró una información de los supuestos países que van a entrar en esas categorías, pero yo creo que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a suceder. Ahora, de suceder, ¿cuáles serían esos principales efectos que sucederían si eso sucede? ¿Qué podemos hacer los migrantes para no sentirnos afectados por eso? Por el momento, no viajar. Número uno, no viajar. Las personas que tienen solicitudes de familia o de empleo que van a recibir un proceso consular, o sea, una persona que aplica la residencia pero que no está físicamente en Estados Unidos, sino que está en un consulado y va a tener que tener una cita de residencia o de visa de inmigrante fuera de Estados Unidos, esas personas deben de considerar que seguramente el proceso se va a demorar mucho más. O sea, que tú puedes tener tu caso aprobado, puedes tener todo en orden, pero lamentablemente por super vetting de las personas que están haciendo, tú tienes que considerar pues de que tu caso seguramente se va a demorar muchísimo más, porque pues este travel ban seguramente va a ser un dolor de cabeza para ti. Y otra vez, estoy especulando mucho, pero me estoy basando en lo que sucedió en el travel ban No, bueno, anterior. lo que podemos hacer también es la semana que viene, si hay algún tipo de actualización, pues hablar ya, si la actualización se da, o sea, si ya llega a ser ley, pues hacer un nuevo live conversando ya como que si fuera ley. Claro. Este, em, Bueno, a no ver, ley, orden ejecutivo, bueno, eso. porque espero que nunca sea ley. Bueno, pero estamos viviendo en un país donde nos manejamos por órdenes ejecutivas ya. Sí, y sabes qué es lo peor de todo. Yo me pongo a analizar. Bueno, por un lado estás diciendo que el Departamento de Seguridad Interna está diciendo que Venezuela tiene mejoras notables en seguridad, en servicios públicos, etcétera. Pero por otro lado, pues están diciendo eso, están diciendo que la gente de Venezuela
debe de ser frenada para que no entre a los Estados Unidos. Entonces, estás por un lado, estás aceptando que hay un problema, ¿no? Pero por otro lado, estás diciendo, no, el problema no es, o sea, el problema es lo suficientemente fuerte como para que no entres, pero por otro lado estás diciendo, pero, pero no es tan malo como para que una persona viva ahí. O sea, es una contradicción entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna que ojalá y se pongan de acuerdo y que se pongan de acuerdo de una manera coherente y que entiendan que no todo venezolano es de Tren de Aragua, no todas las personas de Cuba son parte del Partido Comunista, no todos los mexicanos somos parte de un cartel. Ojalá y se iluminen un poquito y se den cuenta pues de que no todos estamos en esos temas. Totalmente. Bueno, gracias por decirlo. A toda la gente que está por aquí, bueno, este es el momento de que hagan la pregunta a Javier. Si tienen algún tipo de pregunta que le quisieran hacer sobre este tema o una pregunta en general, pues este es el momento de colocarlo en el chat y yo con mucho gusto leer cada una de sus dudas y ayudarlos lo más que podamos. Siguiendo ya con este tema, te quería preguntar si hay algún tipo de excepciones, es decir, ¿se verán afectados todas las personas de ese dicho país o habrá algún tipo de excepción para algunas personas de ser estos los países Ujú. sancionados, por decirlo así? Yo creo que va a depender de la categoría en que esté seleccionada tu país. O sea, si es una categoría Claro, roja, yo creo que no vas a entrar. Si es una categoría amarilla, bueno, pareciera que van a poder hacer consideraciones. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Eso es lo que yo quisiera saber. O sea, ¿cuál va a ser el detalle? Un oficial consular que está entrevistando a una persona, ¿cuáles son los parámetros que van a seguir? Y no solo eso, ¿cómo se van a asegurar que se apliquen de manera uniforme? O sea, cómo una persona que está no sé, en un consulado va a recibir una decisión que quizás sea totalmente opuesta a la que recibe en otro consulado. O sea, y ese es el desconecte que yo veo con esta administración. O sea, que en teoría hacen muchas cosas pues de que deberían de funcionar, pero a la hora de aplicarse, pues no. Entonces, eh, volviendo a esto, y de hecho quiero hacer un comentario ahorita que estamos hablando de esto. Si hay una persona que está planeando viajar en este momento con un pasaporte venezolano, aunque sea residente, yo me esperaría. Yo me esperaría, pero eventualmente creo que van a entrar, como sucedió con el ban anterior, pero es posible que te quedes varado por meses fuera un de los tiempo. Estados Unidos, porque, bueno, con el Muslim ban hubo gente que se quedó en sus países por muchísimo tiempo. Tuvieron que demandar federalmente hasta que ya, bueno, creo que fue en el 2021 que Biden fue que rescindió esa orden y diciendo, bueno, que era un ban en base con fundamentos racistas, ¿no? Que estaban diciendo que era porque era musulmán. Y si recordamos bien, cuando inicia ese ban, dijeron, vamos a negar la entrada a todos los musulmanes del mundo, así, a todos los musulmanes, o sea, imagínate musulmanes pues de México, de Colombia, de todos lados, hasta que no sepamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, en base a todos esos comentarios y otras cosas, bueno, se definió que era un ban con tintes racistas y por eso lo eliminaron. Claro, bueno, extremistas como la mayoría de las cosas que hacen. Ahora, te iba a preguntar, para que no me queda claro, a ver, ese travel ban es, por ejemplo, si un residente venezolano viaja a Venezuela, ¿correcto? O el travel ban también sería si ese residente venezolano viaja a México, por A ejemplo. cualquier parte, a Ok, ok. cualquier parte. O sea, están hablando de nacionales de esos países. O sea, el utilizar ese pasaporte es un problema en este momento. Un pasaporte cubano, un pasaporte de Norcorea, el tratar de entrar a los Estados Unidos con los pasaportes va a ser un tema, Ahora, independientemente del país de que vengas. bien, aquí me ponen, hola, mi TPS vence en septiembre. Si en abril el fallo es a favor de mantenerlo, ¿sería automático para nosotros o no? Si está pendiente, seguramente sí. Si no está pendiente, vas a tener que renovar. O sea, si tienes un TPS que trataste de extender y está pendiente, seguramente no vas a tener que renovar. Pues seguramente va a ser automático, pero si eso es algo que ya está aprobado, que pareciera que es el caso, porque si tu TPS vence en septiembre,
pues seguramente vas a tener que renovarlo y como tú sabes, se renueva meses antes, 60 días antes del vencimiento. Entonces, más o menos, yo creo que vas a estar renovando, pues más o menos ahí por julio, perdón, sí, julio, agosto de este año. Claro, pero el TPS no se vence ahora, en abril. Hay dos. Acuérdate que hay TPS del 2021 y hay TPS del 2023. Hay uno que se vence, el del 2023 se vence ahora en abril y ese es el que estamos esperando que en base a las dos demandas federales que están pendientes, que se resuelva a favor de los tepecianos, que creo que va a Te iba a suceder. preguntar Yo y muchos por eso, practicantes. te iba a Ujú. preguntar por eso porque no lo hemos hablado. ¿Qué nos tienes como, yo sé que, bueno, no eres un juez para decirme qué va a pasar, pero que según tu Si fuera experiencia, juez, tú ya estuvieras en el Congreso, fuera ciudadano. O sea, la verdad fuera pésimo porque estuviera repartiendo ciudadanías a total. diestra y siniestra. Pero ahora, con tu experiencia como abogado, ¿qué crees tú que va a pasar con estas demandas a favor de que se mantenga el TPS? Yo creo que van a ser resueltas a favor. Yo siento que la motivación de terminar esos TPS y las razones que dieron en la secretaria de Estado, Kristi Noem, la verdad lo veo muy arbitrario, lo veo totalmente fuera de la lógica y del sentido común. Yo no soy politólogo y no soy experto en temas venezolanos, pero la verdad es de que no necesitas eso, ni ningún título para darte cuenta pues que la situación no ha mejorado. De hecho, cualquier cosa, ustedes sufrieron el robo del siglo el año pasado con el tema de las elecciones. Entonces eso de decir, bueno, ahora ya están bien y pueden volver a un país seguro, pues la verdad se me hace un argumento muy absurdo. Yo no sé de dónde sacaron esa información. Yo no sé de qué página de Wikipedia o en qué dimensión desconocida fue el que obtuvieron esos datos, pero yo y muchos otros abogados de inmigración consideramos que alguna de estas dos demandas, una que está en la costa este y otra está en San Francisco, consideramos que va a ser resuelta a favor. ¿Y a qué me refiero a favor? O sea, que seguramente va a haber una medida preliminar que va a frenar ese paro del TPS. O sea, que va a haber una medida preliminar donde mientras se resuelven las cosas, mientras se hacen los argumentos, se va a quedar el caso, o sea, se va a quedar los efectos del TPS igual. O sea, va Vigentes. vigentes. O sea, no va a cambiar eso siempre y cuando el juez considere que va a haber, que pudiera haber un daño irreparable si es que el TPS acaba inmediatamente. Entonces, pareciera que estos jueces son bastante, bueno, son amigables con el tema migratorio. Y bueno, estamos hablando de una corte en San Francisco y otra en Maryland. Entonces yo quiero pensar que, bueno, que pudieran y espero que lo hagan, emitir esa orden para hacer una medida cautelar mientras se resuelve el Con caso. Y bueno, eso, y eso, como tú sabes, por ejemplo, DACA en otros casos que se ha demandado federalmente, pues son casos que demoran años, ¿no? Y en esos total. años, en ese tiempo, las personas quizás deberían de considerar hacer un salto paralelo, hacer un salto a otro beneficio migratorio, EB1, EB2, certificación laboral, buscar esa alternativa y muy importante, no aplicar al asilo, salvo que tenga realmente un caso de asilo, o sea, un caso viable de asilo, o sea, no que fui Me robaron. no que me robaron, no que se metieron a mi casa, no, ese tipo de problemas no te califican por un asilo. Y que tengas un asilo y B, considerar que el asilo siempre debe ser la última carta que te juegas, siempre debe ser el último recurso, porque recordemos, y lo hemos dicho mil veces en este espacio y en otros también, que la manera más rápida de poner una persona en deportación es meter un asilo sin fundamento. Y imagínate todas esas personas que ahorita por desesperación, que se va a acabar el TPS y todo esto, metes un asilo ahorita y un asilo pues sin tanto fundamento. Quizás estás sometiendo tu asilo después del año, que ese ya es un problema.
Es Total. porque recordemos que el asilo se debe meter al año que tú entres. Existen excepciones, pero por regla general tienes que meterlo dentro del año. Segundo, esta administración comentó que ahora iba a revisar los últimos casos que estuvieran siendo sometidos. O sea, los últimos serán los primeros en ser revisados. Entonces, tú imagínate que tú sometes un asilo pensando que eso te va a dar tiempo, pero en lugar de darte tiempo, lo que está pasando es que te van a mandar a una oficina de asilo. Si no lo pasas, te van a pasar a la Corte de Inmigración. O sea, tú estás acelerando el que te pongas enfrente de un juez de inmigración. Entonces, repito, la última carta que te debes de jugar es la aplicación de asilo. Ahora, mencionaste el tema de que las personas deberían pues buscar otros medios como la B1, la B2, la B3. Ahora, con este travel ban, estas personas no se verían, ese proceso de ellos intentarlo bajo esa vía no se vería afectado. De- Otra vez, no sabemos qué tanto va a afectar, no sabemos si va a haber excepciones, por ejemplo, a personas que estén saliendo quizás con el parol del TPS, no sabemos. ¿Ok? La verdad es de que no sabemos esto cómo va a afectar. Lo que sí te digo es que uno no debe de dejar pasar oportunidades por el qué va a suceder. O sea, pudiera ser que el travel ban sí esto que afecte profundamente este proceso, pero posiblemente no sabemos. Lo que sí les comento es de que una persona que tiene TPS, que tiene una habilidad extraordinaria o tiene una posibilidad de aplicar una visa de interés nacional o quizás se hizo pieza clave en el trabajo donde está. Imagínate cuántos venezolanos con TPS se ha vuelto una pieza fundamental en un negocio en los Estados Unidos. Eres el manager, eres el ejecutivo, eres la persona que si te vas el negocio de este señor va a perecer. ¿Cómo no te van cómo no te acercas a decirle a esa persona que te haga una certificación laboral para que después tú puedas trabajar permanentemente en los Estados Unidos? Si trabajas bien con el estrés del TPS, y yo como empleador lo vería de esta manera, si una persona trabaja bien trabajando con el estrés del TPS, ahora imagínate el agradecimiento que tuviera si aplica una residencia por ti. O sea, Mm, y no solo eso, o sea, aparte de que estás ayudando a una buena persona, a un profesional, a una persona que está trabajando, estás ayudando a su familia también, porque generalmente la persona no es una, son varias. Entonces, y no es como que le estás haciendo un favor. Te conviene tener a esa persona en los Estados Unidos. Te conviene que trabaje contigo. Si es mi empleado, claro que claro, la residencia y la ciudadanía, lo que sea, con tal de que se quede conmigo. totalmente. Entonces, pero mucha gente, muchas veces por pena y por no saber o por la vergüenza de pedir ese favor, no. Tenemos que hacer el ego a un lado y solicitar esa certificación laboral. To- Sobre todo la certificación laboral. Totalmente. Por aquí nos preguntan, en caso de una eliminación definitiva del TPS, ¿qué pasa con los advanced parole pendientes? ¿Se pierde el trámite y los fees? Sí, lamentablemente se va a perder el trámite porque el travel document depende El TPS. del TPS. Recordemos que lo accesorio siempre sigue a lo principal. Entonces, si lo principal es el TPS y el TPS es eliminado, lamentablemente todos los beneficios que surgen del TPS se eliminan travel ban y también el permiso de trabajo. Pero otra vez, no creo que vaya a suceder. Por aquí nos preguntan, estoy a la espera de una respuesta de una visa EB2. En caso de aprobación, ¿qué tan recomendable es hacer el proceso consular? Perdón, se cortó un poquito. Lo Estoy a la escuché. espera de una respuesta de una visa EB2. Ajá. En caso de aprobación, ¿qué tan recomendable es hacer el proceso consular? Depende de la acumulación de presencia ilegal que haya tenido esa persona. Recordemos que la gracia de hacer el TPS y el proceso de salida y reentrada a los Estados Unidos es de que tú puedes haber acumulado presencia ilegal anteriormente, puedes haber trabajado fuera de estatus ilegalmente y tú al reentrar a los Estados Unidos, tú prácticamente estás eliminando ese problema. Bueno, con el trabajo ilegal es más problemático, pero La presencia. al reentrar a los Estados Unidos estás reseteando, yo sé que no es una palabra
apropiada, pero está reseteando ese estatus legal. Cuando tú has acumulado presencia ilegal y tú sales a un consulado a hacer este proceso, ese, esa posible inadmisibilidad por haber acumulado presencia ilegal, y depende de cuánta presencia ilegal también, esa sí te aplica. Entonces, hay personas, por ejemplo, que acumularon menos de 6 meses de presencia ilegal en los Estados Unidos, esas no deberían de tener problema. Pero una persona que ya acumuló más de 6 meses de presencia ilegal y sale a recibir una residencia, va a hacer proceso consular porque no pudo hacer el travel document de TPS, esa persona le aplica un castigo de 3 años. O sea, si pasas más de 180 días de presencia ilegal en los Estados Unidos y tú sales sin este travel document, de un castigo de 3 años. Si tu estadía ilegal es por más de un año en los Estados Unidos, entonces el castigo es por 10 años. Y lo dije bien, 10 años, 1-0. Entonces, hay que estar muy en contacto con el abogado que está llevando tu caso para estar seguro que en el lugar de que vayas a recoger tu residencia, no te vayas a quedar afuera permanentemente en los Estados Unidos. De los Bien. Estados Unidos. Bueno, me gustaría que en las próximas semanas hiciéramos un live sobre B1 y B2, porque mucha gente tiene preguntas sobre ese tema, así que los podemos coordinar. ¿Cómo Eh, no? por Sí, de hecho, aquí, estoy viendo una pregunta, dice, hola, para solicitar la EB2 ¿se debe estar ajá, fuera del país? No, no, no. Recordemos que la EB2 o EB1 o EB3 es lo que es la primera parte del proceso, es lo que es una petición, la petición EB2. Es una petición de una visa de inmigrante. Inmigrante, no de no inmigrante. Es la primera parte del proceso. Entonces tú puedes estar dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Porque en esa parte del proceso, la verdad es de que tu estatus legal es totalmente inmaterial. Lo único que se tiene que demostrar ahí en este caso, bueno, es que tienes habilidades extraordinarias o que tienes habilidades de interés nacional, etcétera. Para la segunda parte del proceso, la que sí te lleva, la que ya te da tu permiso de trabajo y eventualmente tu residencia, eso es la aplicación, es el paso número 2. La aplicación la puedes hacer estando físicamente dentro de Estados Unidos si es que estás legal en ese momento, o la puedes hacer en un consulado. Entonces, para hacer una EB2, la primera parte del proceso no importa dónde estés. Para hacer la segunda parte del proceso, importa el estatus legal que tengas para determinar si tienes que hacer proceso consular o si tienes que hacer o puedes hacer un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Pero muchísima gente, de hecho, tengo clientes en Singapur que sometieron una EB2 y no han entrado a los Estados Unidos en 5 años. Entonces, ahora, no necesitas estar dentro de los Estados Unidos. bien, ahora por aquí nos colocan esta persona, no acumulé presencia legal, solo estuve un tiempo sin estatus legal. Bueno, eso es presencia ilegal, que yo sepa, ¿no? Bueno, no, porque quizás esta persona estuvo en estatus autorizado. Recordemos que cuando una persona aplica a un asilo, no está en estatus legal, sino está en estatus autorizado. Entonces, un estatus autorizado impide que tú acumules presencia ilegal, pero no estás en estatus legal. Y yo sé que se escucha bastante confuso, pero en este caso, si la persona estuvo en estatus autorizado, o sea, digamos que esta persona quizás aplicó a su TPS o a su asilo antes de entrar a los Estados Unidos, antes de que se le venciera, digamos que su visa de turista, entonces esa persona, cuando se le venció su visa de turista, como había solicitado ese asilo, entonces esa persona no acumuló presencia ilegal. Dejó de estar en estatus legal, pero no acumuló, después de que se terminó su visa de turista, no acumuló presencia ilegal. Y a muchas personas, cuando ya reciben el TPS, entonces saltan de ese estatus autorizado a estatus legal, porque el TPS es estatus legal. Pero tú teniendo ese estatus legal, tú lamentablemente, como en la mayoría de los casos, al aplicar una certificación laboral, una EB2 o una EB1, lo que sea, no solamente tienes que estar en estatus legal, sino que tienes que haber estado en estatus legal desde tu última entrada. Claro. Entonces, por eso es que se aconseja que la persona salga fuera de los Estados Unidos, reentre a los Estados Unidos y después de esa reentrada considera aplicar la residencia, porque entonces estás reseteando ese estatus legal.
Bueno, hablando de todos estos términos, yo creo que es importante invitarlos a todos a que Javier, el abogado Javier Montano Miranda, va a estar realizando un webinar gratuito que se va a llamar De la incertidumbre a la acción, opciones migratorias para venezolanos en Estados Unidos. Yo estoy consciente de que gran parte de mi comunidad es venezolana, así que a todas las personas que tienen asilo, que tienen TPS, que tienen parol, que no saben qué hacer para legalizarse permanentemente en este país, Javier va a estar dando un webinar gratuito el 27 de marzo, cae jueves, a partir de las 7 de la noche. Y te pregunto, ¿la gente que vive en Venezuela también la aconsejarías tú que se unan allí o es solo para los que están aquí en Estados Unidos? Cualquier persona en Venezuela, Caracas, México, de cualquier parte de los Estados Unidos, para cualquier venezolano que esté en Estados Unidos o esté en México o esté donde esté, creo que debería de considerar escucharnos porque hay muchas cosas que han cambiado que creo que son dignas de mencionarse. Hay también temas que lamentablemente se han repetido tanto que ya se vuelven unas verdades, o sea, lo que habíamos hablado anteriormente, las leyendas urbanas, ¿no? Que Correcto, son ¿no? cosas que ya todo el mundo las considera como reales, pero no son, no lo No, son. y que Entonces, son falsas, pero se repiten tantas veces que que ya parece ser. que ya la gente lo considera como una verdad, ¿no? Una leyenda urbana. Pero sí, en base a esto y con afán de educar a las personas que nos quieran escuchar, pues bueno, sí vamos a dar este webinar que va a ser el jueves 27 de marzo a las 7 de la tarde, hora de Miami, y va a ser totalmente gratis. Y las personas se van a poder hacer preguntas más Ah, específicas. ok. Van a poder también hacer sus preguntas de B1, B2, certificación laboral, que yo insisto que es la manera más idónea para un venezolano con TPS de poder saltar a una residencia. El TPS, recordemos, no te lleva a la residencia en sí, pero tienes que ser proactivo y buscar esa solución por otro lado. Y obviamente considerando, y espero que para esa fecha ya tengamos un poquito de mejor visión de qué es lo que sucedió con el TPS, o sea, porque la cita de la demanda federal va a ser en esas fechas, entonces ya para ese momento creo que vamos a tener mejor visión. Bueno, están invitadísimos. ¿Cómo hace la gente para, yo lo voy a colocar en mis historias, pero cómo hace la gente para registrarse? Bueno, por medio de nuestras redes, en montanomiranda.com o Montano Miranda Law, ahí está esa información. Y otra vez, totalmente gratuito. Y también las personas que quieran hablar o discutir un poco más a detalle de su caso, puede escribir en este chat, puede poner consulta o asesoría, o puede hablarnos también al 786-448-0951 y podemos ya hablar de una manera pues más específica al caso, porque la verdad, Luis, es de que cada caso es un universo, no podemos generalizar y decir esto te aplica a ti y le aplica a todo el mundo, para nada, cada caso es distinto y por eso es tan importante tener un abogado. Siempre lo digo, no tengo que ser yo, pero por favor que sea un abogado que se dedique a esto. Yo tengo 20 años haciendo esto, soy mexicano, o sea, tengo mi ADN tiene este tema migratorio, imagino que casi todos los mexicanos tenemos esto, lo vivo, no es un hobby para mí, o sea, esto es algo lo que tengo una pasión verdadera por esto, pero digo esto porque aún así me falta mucho por aprender, de verdad, esto está cambiando tanto todos los días que aunque te dediques a esto, siempre haya algo que falta. Entonces, en base a eso, los invito a que nos escuchen y bueno, igual y aprenden algo, ¿no? Esto es como la inteligencia artificial, ahora se actualiza todos los días, o sea, que Sí, cada día hay algo sí, nuevo. totalmente. Y bueno, le recomiendo a Javier, Javier es mi abogado personal y a Javier me ha estado asesorando y me ha estado asesorando, no, me ha estado llevando mi caso más bien respecto a mi visa y de verdad que les recomiendo Gracias. que lo escuchen y que se tomen la oportunidad de delegar esa preocupación, ¿no? Hay personas que quieren hacer todo solas y quieren pues tomar la batuta de su caso, pero No, no es, podemos construir un edificio si no somos ingenieros, ¿no? es que Es que también hasta en los casos más simples, ahorita que ya se están reactivando los temas de las entrevistas de asilo,
Acuérdate que bueno, todas las personas que, bueno, supuestamente las personas que sometieron su asilo en el 2014 y personas que están sometiendo sus asilos últimamente, ahora estamos viendo más movimiento en la oficina de asilo. De verdad es de que yo no entiendo cómo la gente va a ir sin abogado. Te Ay, lo aseguro. sí, Cuando voy a esas entrevistas y veo a la gente que se está presentando sola y que van con su familia y un traductor, digo, Dios mío. O sea, no tienen una idea del error que están haciendo. Y muchas veces son asilos buenos, asilos que tienen base, pues, que son demostrables, pero por la presentación, y recordemos que la carga de la prueba está en nosotros, no de ellos. Ellos tienen que demostrarte que Venezuela está mal, no tienen que demostrarte que te persiguieron o que tú eres el o a veces, sobrino o a o el veces, o a nieto de veces, alguien. o a veces no tienen ni que demostrarte por qué te la van a rechazar, o sea, No, simplemente, correcto, es discrecional y cuando digo discrecional a veces, por no decir arbitrario muchas veces. Entonces, ves a la gente que va solo y de verdad no tienen una idea de lo que se ahorrarían en tiempo, dinero, en esfuerzo llevando un abogado. Y otra vez, no tengo que ser yo, pero lleven un abogado. Cuando tú estás llenando una aplicación de asilo y esa persona te dice, yo te llevo la aplicación, yo te lleno la aplicación, pero no te puedo acompañar a la entrevista, sal corriendo. O sea, sal corriendo, porque es una persona que nunca ha podido representar en una entrevista de asilo, no sabe, no debería de no debería de estarte dando consejo legal para ver si calificas o no. no, Entonces, y no sabe cómo funciona, no sabe qué es litigar, cómo hacerlo, nada. no, pues, es que no, o sea, y quizás la teoría la conocen, pero no es lo mismo. No, O no, sea, por supuesto, claro. quizás pueden llenar una aplicación perfectamente y muchos de ellos tienen la mejor intención de ayudar, eso lo entiendo, pero tú no puedes dejar en manos de una persona que no tiene experiencia la vida futura en los Estados Unidos de tu persona y de tu familia. Es una tontería. Mira, Entonces, Javier, sorry que te interrumpa, es que acaba de ver un mensaje que quiero que lo abordemos, que ujú, me parece interesante. Dice, a mí me rechazaron el asilo básicamente porque tenía TPS. mm, Ahora el TPS se vence en septiembre. ¿Cuál sería tu recomendación para mi caso? nunca había escuchado que habían rechazado un asilo porque tienes TPS. Jamás. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Muchas veces en la Corte de Inmigración uno cierra, o sea, eso sí se hacía, ya en la Corte de Inmigración cerrabas tu caso para no continuar con esa solicitud de asilo, sino que ahora solamente ibas a quedarte con el TPS. Si ese es el caso, no es de que te hayan cerrado Por tener. porque tenías TPS, te lo cerraron porque tu abogado o quien te haya representado tomó la decisión de que en ese momento era mejor irte por el lado del TPS que por el asilo. Quizás el asilo no era muy fuerte, quizás el asilo no era demostrable, o quizás tú eras un pésimo testigo y el abogado dijo, no, prefiero quedarme con el TPS a poner a esta persona a testificar. No lo sé, pero digamos que el caso fue a la corte y el caso fue cerrado. En realidad tú pudieras reaplicar a un asilo si es que quitan el TPS. Tú pudieras someter ese asilo nuevamente ante el Departamento de Inmigración porque, bueno, tu caso pareciera que ya está terminado o Desestimado. desestimado en la corte, entonces ahora pudieras tú considerar someter un asilo. Ahora, quizás si tú sometes ese nuevo asilo, pues quizás debas de considerar contratar a un abogado en esta ocasión, porque pues sí, porque pues pareciera que el primero pues no funcionó. Bueno, por aquí Entonces, me ponen, no me enviaron ajá, a corte ni nada, ellos no están enviando a corte. En la entrevista, la chica me dijo que si lo niegan, tienes TPS. a ver, en la entrevista la chica me dijo que si lo niegan, tienes ¿Pero TPS. qué chica? ¿La funcionaria o quién? No, Porque pero aquí, bueno, si el caso está rarísimo, pero si el caso fue cerrado administrativamente, lo puedes reabrir. Si el caso ok. fue desechado, si tú retiraste ese asilo, tú puedes someter uno nuevo. Pero Ahora, la quizá, función quizá, quizás el caso esté cerrado administrativamente, o quizás tú lo retiraste, pero eso de que te voy a quitar el asilo o sea, por TPS. por TTPS, Pero, está pero interesante, eso nunca lo había escuchado. por eso me parece un excelente ejemplo de la importancia de tener un abogado al lado. Claro, Porque, bueno, yo no voy a retirar ese asilo.
Porque el abogado me imagino que pues se defiende ante eso, ¿no? Ante su representado y busca todas las maneras de... Lo que puedes decir es déjalo administrativo, o sea, déjalo abierto por si lo tengo que reabrir en el futuro, ¿no? O sea, no lo cierres. Cerrar un asilo, yo la verdad, de cerrar un asilo, o es un caso de TPS que no es muy bueno, o esa es una, o ya te hiciste residente, pero retirar un asilo, no sé, está de pensarse. Mira, por aquí nos dicen, la visa, sé que este no es el tema, pero me llamó la Ujú. atención. Dice, la visa juvenil es una verdad. Si es verdad, ¿cómo serían los requisitos para aplicar y qué grado de éxito tiene este tipo de visas? Sí, las visas Juvenil. de ¿qué? Juvenil. Ah, sí, 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 son, bueno, voy a ser muy vago con consejo, pero sí, para personas que entraron a los Estados Unidos y que se han considerado jóvenes o niños, por así decirlo, abandonados, que no tienen la tutela de uno de los padres. Tú puedes hacer por medio de una moción en la Corte Estatal que esos niños sean considerados como abandonados. Entonces, existe una Corte Estatal que te dice que en base a esa corte diciendo que ese niño se me olvidó el término, pero ah, bueno, prácticamente que están, que la tutela está a nombre del Estado. Y en base a eso, tú puedes hacer después Pero la mamá pierde la custodia del niño. bueno, en muchos estados, dependiendo de dónde esté, si la mamá no tiene la custodia. O sea, prácticamente O sea, que él pues, pasa, para un niño, pero ¿dónde un niño iría? abandonado. Iría que a un foster care. No, generalmente se mantiene con la misma familia, Ah, pero sí, pero legalmente hablando se tiene que hacer esa determinación de que el Estado es quien tiene la tutela de ese niño. Son casos muy específicos, muy especiales, cambian de estado a estado y hay abogados especialistas específicamente en special juveniles, se llama. ok. Y son muy buenos cuando funcionan. Ahora, ha habido muchísimas leyendas urbanas de personas que dicen que fueron abandonados, pero no fueron abandonados. O sea, hay un tema ahí de fraude, lamentablemente, muy, muy fuerte. Pero sí, sí, sí existe, sí funcionan en muchos estados, pero también tienes que tener mucho cuidado con eso. Y necesitas un especialista con eso. Ok. Bueno, voy aquí a hablar algo rapidito y luego te hago la última pregunta. Por aquí me preguntan, el FAFSA no está procesando solicitudes de quienes tenemos TPS. ¿Qué podemos hacer mientras se toma una decisión en el tribunal? Bueno, aparte de eso, uno, bueno, esperar la decisión final, pero dos, es que así el TPS tenga una respuesta, estamos presenciando la posible desmantelación del Departamento de Educación. Entonces, una de las cosas que pasaron ayer es que se despidieron a más de 7.000 empleados del Departamento de Educación y se estima que ya para este mes o el que viene el Departamento de Educación será desmantelado, lo que eso significa que el FAFSA, hasta que haya una alternativa, pero que no la veo clara en este momento, hay una gran posibilidad que el FAFSA deje de existir. O sea, que ese sistema de ayuda financiera deje de existir hasta que no se cree otra agencia federal, pero que hasta se ubique cuáles van a ser las organizaciones o si se lo van a dar a manos del Congreso a que distribuya los fondos. Porque el Departamento de Educación tiene, recordemos que el sistema educativo en este país es estatal. El federal, el Departamento de Educación, lo que hace es distribuir los fondos a los estados, a las escuelas, a las universidades, y dicha distribución de fondos va a los estudiantes. Entonces, al cerrar el Departamento de Educación, el purse, o sea, la cartera, donde está el dinero, deja de existir temporalmente y eso hace que el FAFSA deje de funcionar por al menos un tiempo y ahí sería una loquera con los préstamos estudiantiles. O sea, estamos hablando de que desmantelar el Departamento de Educación en este momento sería una locura porque ya no existiría ese más de 4 millones de estudiantes no tendrían acceso a ayuda federal y esto potencialmente, esto no para nada afecta a migrantes, esto afecta a ciudadanos americanos y a residentes, porque recordemos que el FAFSA es ayuda federal para familias que ganan menos de $100,000 al año y que deben ser
residentes permanentes, ciudadanos o tener un asilo aprobado o algún estatus legal que haya sido aprobado. Entonces, esto no se trata, esto es una de las cosas que me gustaría hablar, no en este live, pero en otros, eh, de estas maniobras que está haciendo esta administración, donde aquí los afectados para nada son los migrantes, porque los migrantes van a poder aplicar a becas privadas. Aquí los principales afectados van a ser las familias americanas, estadounidenses, que ganen menos de $100,000, familias de clase media baja, y ya las que, porque recordemos que la narrativa de esta administración es que se fomente la meritocracia. Entonces el FAFSA no fomenta meritocracia porque es por necesidad financiera. El FAFSA no ve tu mérito, solamente ve si ganas menos de $100,000 se te da un dinero. Entonces, para fomentar esa narrativa de que la meritocracia es lo que debe prevalecer, con este movimiento quieren eliminar becas por necesidad financiera y que nada más existan becas por mérito académico. Entonces, estamos hablando de que esto está ocurriendo. No, bueno, imagínate, yo pensaba que el tema migratorio tenía problemas, pero bueno, ya veo que no No, somos los únicos. igual creo que ese mismo, lo tuyo es el 27, el 30 de marzo, vamos a tener igual un webinar gratuito para los afectados de esta ley en Florida, con el tema de in-state, out-of-state, con el tema del Bright Futures, temas educativos que migrantes están viendo afectados, pero también ciudadanos. Entonces, lo vamos a ver en ese webinar el último fin de semana de marzo. Pero es una locura también. La locura que estás viviendo tú, la estoy viviendo yo también. No, bueno, y bueno, y como tú mencionas, ¿no? Van a dejar a 4 millones de personas aquí, y ahora qué, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Y No, la cómo van a, gente, o sea, Javier, lo triste es que la gente deja de estudiar. Eh, exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que esa gente deje de estudiar, entonces que ahora se dedique a otras cosas, quizás cosas que no sean tan legales, por así decirlo. Pareciera que en el lugar de fomentar la educación y fomentar que personas lleguen a ser personas de bien, pareciera que, bueno, que están haciendo se está haciendo muy difícil a esta gente que trate de superarse. Y la bueno, verdad es muy triste. el sistema educativo siempre desde Pero, hace mucho tiempo ha sido un negocio. pero, Eh, dime, Pero dime. es lo, pero es lo mismo que yo pienso del TPS. O sea, una persona que tiene TPS es una persona que ya pasó por un vetting fuerte para que le dieran su estatus, está trabajando, está pagando impuestos, son personas que no pueden tener ningún tipo de asociación delictiva, no pueden, no, son personas que si tienen dos misdemeanors, o sea, dos ofensas menores, o tienen un crimen más fuerte, un felony, son descalificados, a manera de discreción también lo pueden quitar. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué van a hacer con esos 700,000 personas que tienen TPS? Que de repente digan, ¿sabes qué? Ahora ya no tienes permiso de trabajo. O sea, ¿qué es lo que se espera? Es muy absurdo lo que estamos viendo, pero yo lo que le digo a la gente que nos está escuchando, que tengamos un poquito de fe, que quiero pensar y estoy seguro que este es un país de leyes donde todavía existe gente que cree en los inmigrantes, y incluyéndome, y muchos congresistas también, y que eventualmente hay una luz al final del túnel y que vamos a salir adelante. Eso te los aseguro. Totalmente. Y bueno, que a veces las leyes son injustas y a veces no tienen sentido. eh, y bueno, este tema educativo no solo afecta a los migrantes, sino que afecta también a la gente que nace aquí y que no tiene el dinero para pagar la universidad. Este es el país con la educación más cara del mundo. O sea, sacar un título, un papel, un título. Tú fuiste a la Facultad de Derecho. Tú sabes cuánto cuesta la Facultad de Derecho. Entonces, vale una casa literalmente. Sí. Y tenemos esa dicotomía y esa contradicción de que, por ejemplo, cosas como la Affirmative Action dejaron de existir. Pero tenemos el Legacy Admission, que son las admisiones de hijos de ricos, que porque son donantes de esas universidades, están literalmente garantizados un cupo de admisión, sea bueno o sea mal estudiante.
simplemente por Imagínate. legado familiar. Em, Entonces por otro lado está el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, es como, locura. es una locura. Pero bueno, Pero Javier, bueno, a la gente la invito a que se suscriba, a que se registre a este webinar gratuito que va a tener Javier este 27 de marzo, jueves, a las 7 de la noche en Miami y también en Caracas. La gente que está en Venezuela se puede unir. Va a haber una especie de ronda de preguntas también. Luego me imagino que luego que Javier dé su charla. Eh, lo más correcto, importante en estos momentos es educarse. Si se quieren registrar, pueden ir a la cuenta de Montano Miranda Law. Y pueden también escribirle. Yo voy a colocar el número de teléfono aquí en la publicación para que también llamen, hagan su cita. Este es el momento donde hay que actuar correcto, y no dejar que el miedo nos paralice. Eh, totalmente. eh, Eh, unas últimas palabras que quieras decir, Javier. bueno, nada más que lo mismo. Sigamos siendo una buena imagen de nuestros países, independientemente de lo que se diga en social media, independientemente de lo que se diga en canales pues muy amarillistas, que no quiero mencionar cuáles, pero tú ya sabes a cuáles me refiero. Sí, sí. Y otra vez recordemos que todos somos embajadores de nuestros países. Entonces, ahora más que nunca tenemos que dar la mejor cara en nuestros países. Entonces, si antes nos portábamos bien, ahora tenemos que portarnos mejor. Porque de una manera de callarles la boca a esta gente es demostrando lo entero que somos como seres humanos y que venimos a aportar, venimos a sumar, no venimos a hacer daño. Bueno, obviamente, gente que viene a hacer daño, como he mencionado anteriormente, no la quieres tú, no la quieres aquí, no la quieres en Venezuela, no la quieres en ninguna Total, parte. total. Pero en base a eso, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Y pues bueno, los espero el 27 de marzo. Y bueno, y seguimos en contacto. No, mira, para mí es un placer siempre hablar contigo. Sabes el cariño, el aprecio que te Igual, tengo. igual. Eh, y de verdad que estoy seguro que la gente va a aprovechar ese espacio. Y bueno, pronto te veo, pronto en unas semanas vas a Miami y conversamos un Por ratito. favor, por favor. Justicia, justicia, mucho Ah, que contarte. Así, estimado, te mando un gran abrazo, un abrazo a tu auditorio y seguimos en contacto. Un abrazo. Sí. Bye.